Para mí es un verdadero placer venir a Huelva, no en su universidad, pero sí en su centro universitario. Inicié yo mi andadura como profesor universitario y venir a esta ciudad siempre tan acogedora, con unos amigos entrañables, para mí constituye sin lugar a duda un enorme placer. Yo voy a hacer una presentación de lo que es la masonería en la historia y en la historia de España. Una intervención bastante breve y bastante sencilla, de tal manera que ustedes mismos, cuando terminemos la exposición, los tres miembros de la mesa puedan preguntar si quieren profundizar algo más en su conocimiento. Pero prefiero que sea una visión bastante genérica, bastante amplia, sin profundidad, para que no se vayan ustedes con demasiada información que en un momento determinado se pueda quedar por el camino. Prefiero cosas breves y claras a mucha materia sobre el tema. Sobre la masonería, básicamente, aunque luego nos hablará desde dentro, desde la institución, un cualificado masón, viene a ser algo así como una asociación más discreta que secreta, porque si fuera secreta pues nadie diría que lo es, pero no lo va diciendo por ahí de una manera cotidiana. Una asociación de personas que profesan unos principios de fraternidad mutua, y para esos principios, o para el desarrollo, para profundizar en esos principios, han sido iniciados, cultivan esa formación agrupada en unas entidades que se llaman, entre otras cosas, pueden tener distintas denominaciones, logias, y tienen un ritual que usan emblemas y signos especiales, que luego veremos cuáles son y por qué son. Sobre los orígenes de la masonería se puede hablar mucho y hay más literatura que realidad. Es decir, se suele hablar mucho de sus orígenes remontándonos a Adán, a Eva, a Moisés, a Noé, a Jesucristo, a los templarios. Es decir, que a nivel de literatura se pueden decir muchas cosas. La realidad es mucho más sencilla. La realidad es mucho más sencilla. Y para hablar de sus orígenes tenemos que hablar de las antiguas sociedades en la Edad Media, en la Edad Antigua, en la Edad Media, cualquier sociedad religiosa, política, etcétera, de profesionales, cuando se reunían solían tener un ritual, unos símbolos, un programa, utilizaban unas palabras que ellos conocían bien el significado a modo de contraseña. Ya digo, eso tanto en la antigüedad como en la Edad Media poseían sus propios secretos, es decir, cada organización, cada asociación, los propios de esa asociación. Si eran curtidores, pues cómo curtir pieles, y si eran constructores de casas o de catedrales, pues cómo construir para que no se le vinieran abajo, sencillamente. Una de las asociaciones más importantes o más trascendentes es la que se dedicaba a la construcción. La sociedad que se dedicaba a tallar la piedra, los canteros, para construir durante la Edad Media las catedrales. Llegado a este punto debemos de distinguir dos etapas en lo que es la masonería o constructores, de tal manera que sobre la base de comienzos del siglo XVIII, con anterioridad podemos hablar, siguiendo lo que han abordado otros tratadistas más trabajados en estos temas, podemos distinguir una fase que llamamos operativa, masonería operativa. En el gremio de los albañiles, organizados desde la Edad Media y la Edad Moderna, una de las figuras más importantes era el maestro albañil. Era una figura importante, y si ustedes han podido ver o leer algunas de las obras famosas, recientes, lo que llamamos bestsellers, como Los Pilares de la Tierra, que lo han tenido no hace mucho en televisión como serie, habrán visto lo importante que era el maestro de obras, el que se encargaba en dirigir una obra para la época de tal envergadura como podía ser la construcción de una catedral. Era un trabajador libre que
dirigía una obra importante que reunía a muchos obreros, sin lugar a dudas, que para cubrirse de la intemperie, pues creaban una especie de oficinas o logias donde trabajaban en el invierno, donde trazaban los planos de la futura construcción, y de esta manera iban creando una comunidad de artistas y operarios que tenían sus propios patronos, sobre todo los dos santos Juanes, San Juan Bautista de verano o San Juan Evangelista en invierno, que consideraban a Dios como, puesto que se dedicaban a la construcción, como gran arquitecto del universo. Bueno, pues entre esos constructores, entendido, entre esa asociación de gremios que son los que construyen las catedrales, existía una fraternidad especial, porque no eran obras que durasen 1 o 2 años, sino que se podían prolongar durante décadas o durante siglos. Y conocían bien su oficio y sobre todo se dedicaban a las grandes construcciones del momento, que era la construcción de las catedrales. Eso hasta el siglo XV, XVI, cuando se dejan de construir catedrales y cuando, por lo menos no es un trabajo único, únicamente la gran obra es una catedral, sino que comienzan a construirse edificios también civiles, y a partir del siglo XV, siglo XVI, comienza a verse en esos gremios, comienza a verse personas que no tienen nada que ver con la construcción, en el sentido de que no son operarios, que no dirigen la obra, sino que son quienes han financiado parte de la obra, son personajes ajenos completamente a la construcción, a la labor de cantero, a la labor de jefe de obra. Allí encontramos hombres, por tanto, de la alta sociedad, que patrocinan, que ayudan a los gremios, que financian las catedrales, que ahora son ellos los que se construyen edificios civiles. Y por otro lado, también es cierto que el antiguo jefe maestro de obras va dando paso a otro tipo de formación, es decir, quien dirige las obras son gente que se ha formado en los centros de la época, que son las academias, con lo cual lo que era el antiguo gremio va cada vez cayendo en desuso y va surgiendo una manera nueva de trabajar, pero esa organización sigue existiendo con lazos de fraternidad, de colaboración, de ayuda mutua y demás. Y es ahí donde va a aparecer lo que denominamos masonería especulativa. Ya no es operativa, ya no construye catedrales, ya lo que se dedica es fundamentalmente a otro tipo de acciones. Entre 1717 y 1723 se da una normativa nueva a lo que es esa masonería, y comienzan, ya digo, no ya a construir catedrales, sino sobre todo a pensar, a discutir, no, a hablar, etcétera, pero siguen utilizando el mismo ritual del gremio de los constructores de catedrales, siguen utilizando todo su instrumental, al que le dan ahora un carácter simbólico. Ahora el templo que hay que construir es la sociedad, no es la catedral. La escuadra que servía antes, que utilizaban, que era el útil que utilizaban, ahora va a servir para regular las acciones, el compás para establecer el límite con todos los hombres, el delantal lo van a seguir utilizando como símbolo del trabajo, etc. Y esas logias, esas reuniones terminan siendo como el encuentro de hombres libres con inquietudes intelectuales, interesados en el humanismo frente al sectarismo, de tal manera que podemos decir que es básicamente una escuela de formación humana, en vez de construir catedrales, como bien he dicho. Básicamente es eso. Para hacernos una idea, este nuevo sentido que va a tener la masonería arranca fundamentalmente en el ámbito anglosajón, pero a partir de sus comienzos, y sobre todo en el siglo
en el siglo XIX, nos vamos a encontrar con dos maneras de entender esa fraternidad. De tal manera que en el ámbito anglosajón, es decir, Inglaterra, Gran Bretaña, Estados Unidos, la masonería, estas asociaciones, ahora sin construir catedrales, van a tener fundamentalmente, van a ser respetuosas con los orígenes, con esas constituciones que se dan a comienzos del siglo XVIII. Es decir, básicamente mantienen esos principios, pero en todo lo que es el ámbito francés, en Italia o en la zona mediterránea, esa masonería que cree en Dios como gran arquitecto del universo, se va a transformar en otro tipo de asociación en la que no considera necesario, bueno, pues la creencia en, no van a ser teístas en el Dios que se creía tradicionalmente, pueden ser más deístas. Va a seguir siendo un lugar donde se reúnan hombres libres, donde a nadie se le pregunte qué religión profesa, pero puede tener incluso un carácter, por las propias vicisitudes de Italia o de España, puede tener cierto carácter laicista. Mientras unos van a mantener ese planteamiento original, los otros van a ser más secularizadores y van a impulsar un movimiento, pues digamos, menos que puede confrontarse en un determinado momento con la Iglesia. De tal manera que no hay una masonería, sino que en realidad podríamos decir que habría dos masonerías, la del norte y la del sur. Ahí ven en el ámbito inglés cómo son personajes más conocidos, en el ámbito latino pues suelen ser más reservados en cuanto a su pertenencia. ¿De acuerdo? Eso básicamente es la evolución de la masonería a partir del siglo XVIII. En el caso español, que sería en lo que yo debería de hablar más, podemos distinguir distintas etapas. En el siglo XVIII propiamente dicho, es decir, cuando arranca la masonería especulativa, en España prácticamente no existe masonería española. A lo más que hay, nos podemos encontrar, y siempre de una manera muy tenue, muy liviana, es en aquellos lugares donde hay una presencia de ingleses, entendido, puede haber algún grupo que forme un taller, que se reúna y constituya una logia. Pero normalmente en el siglo XIX no nos vamos a encontrar con masonería española, son los extranjeros que están aquí, en el entorno de Gibraltar, en la zona de Menorca, que son zonas de influencia inglesa durante el siglo XVIII. No hay, pues, propiamente masonería, entre otras cosas, porque va a ser perseguida desde los mismos, prácticamente desde los comienzos de esta masonería especulativa. Ya digo, no hay propiamente masonería española, y aunque se suele decir que algunos personajes españoles son masones, la realidad, es decir, el análisis histórico viene a concluir que en absoluto eran masones. En el siglo XIX nos vamos a encontrar también con distintas etapas en cuanto a lo que es la evolución de la masonería. En torno a la Guerra de la Independencia, va a haber una masonería que denominamos bonapartista. Es decir, entre los seguidores de Napoleón y de su hermano José I, rey de España, nos encontramos que se establecen los primeros núcleos masónicos en España con cierta, es decir, que van a tener cierta estabilidad, pero siempre en el entorno de los que comulgan, de los que profesan una estrecha relación con los franceses, es decir, con los afrancesados. Y se utilizó más bien como una arma de propaganda de los ideales de los bonapartistas. De tal manera que cuando ellos se retiran, posiblemente desaparece esa masonería que denominamos bonapartista. En el ámbito de las Cortes de Cádiz, en el ámbito liberal, parece que tampoco hubo masonería. Y prueba de ello, a pesar de que algunos han trazado en sus memorias de que había masones en las Cortes de Cádiz, las propias Cortes de Cádiz prohíben el desarrollo de esta asociación. O sea que a principios del siglo
XIX no hay propiamente una masonería, y cuando en realidad viene a desarrollarse, a estallar la masonería en España es a partir de 1868. Es decir, en un ámbito de libertades, estas asociaciones no es que vayan a ser reconocidas, sino que sencillamente van a poder desarrollar libremente su actividad. Es a partir, ya digo, del sexenio democrático cuando van a tener un desarrollo importante. Pero van a tener un desarrollo importante siempre con un pero. Y es que la masonería española, frente a lo que pudiera parecer, que es una organización muy prieta, es decir, de gente muy relacionada, integrada y demás, la masonería española siempre ha estado muy dividida. De tal manera que los grupos, los grandes grupos de masones, entendido, han existido desde prácticamente la instalación en estos momentos de la masonería. De manera que lo que son los grandes grupos, lo que llamamos obediencias, a partir de 1868 se van a ver claramente enemistados unos con otros. Eso no impidió el que se tuviera, aquí tienen un mapa del momento, donde hay, como ven, logias, talleres por todo el país. Eso no va a impedir, ya digo, que haya un desarrollo considerable de talleres. Entre 1868 y 1896, claramente, el desarrollo de la masonería alcanza un nivel extraordinario, de manera que en todo el país puede haber casi 250 talleres. Pero, ya digo, muy divididos en grupos distintos. Esa realidad del XIX también se va a trasladar al siglo XX. Pero la masonería del siglo XIX, entre la masonería esta que se ha desarrollado en el último cuarto del siglo XIX y la masonería que se va a desarrollar en el siglo XX, hay una censura, es decir, hay un periodo en el que la masonería, no los masones, ojo, pero sí la masonería, la organización de la masonería, pues prácticamente va a desaparecer. A la masonería se le acusa de estar detrás de los movimientos independentistas de Filipinas, y en agosto de 1896 el gobernador civil de Madrid va a entrar en la gran obediencia del momento, en el Gran Oriente de España, y va a arrasar con toda su documentación, de tal manera que el conocimiento de la masonería antes de esa fecha es bastante dificultoso, y entre 1896 y 1910, 1915, prácticamente hay una parálisis en cuanto a la formación de talleres. Eso no quiere decir que los hombres desaparezcan, sino que los hermanos masones van a seguir existiendo y empezarán a impulsar esos talleres a partir, por poner una fecha, en torno a 1915, pero de nuevo con los mismos problemas de antaño, es decir, con grupos distintos, unas veces en armonía y otras veces enfrentados. Es decir, los dos grandes grupos serán la Gran Logia Catalano-Balear, que luego se llamará Gran Logia Española y que llegará hasta la Guerra Civil, y por otro lado estará el Gran Oriente Español, que a partir de 1922 se va a dividir, va a adquirir una estructura federal y será la Federación Andaluza, por así decirla, la Gran Logia Simbólica, la Gran Logia Regional del Mediodía, dirigida por Diego Martínez Barrio, la que alcance un considerable desarrollo a partir de 1922. Es el lugar donde más se va a desarrollar. Y por tanto, ya digo, esa es la proyección básica de las organizaciones masónicas, que durante la dictadura de Primo de Rivera, puesto que no puede haber libertad fuera, van a procurar adentrarse en los talleres para allí preparar lo que va a ser la eclosión de la masonería una vez que caiga el dictador durante la Segunda República. Yo lo dejaría ahí, entendido, con ese planteamiento general, y luego en el diálogo pues podemos profundizar de algunos aspectos. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, tal y como les he indicado, yo he centrado mi intervención
intervención, el tiempo que me corresponde, lo voy a centrar en el tema de la guerra civil, la cruzada franquista contra la masonería, y haciendo algunas referencias al caso de Huelva. Ustedes saben que la masonería entraba con el franquismo, ya durante la guerra civil, entra a formar parte de lo que se llamó aquel contubernio, donde se metían judíos, masones y bolcheviques, la conspiración judío-masónica, aquella frase célebre de Franco, que si a ellos envilece, a nosotros nos honra. El miedo que se tenía a la masonería no era tanto a la masonería, sí, cuanto a a lo que llamamos la doble militancia, que no era sino la participación de los masones, de los hermanos masones, en ideologías y movimientos de carácter progresista, como indico, desde el libre pensamiento, el republicanismo, los partidos y las organizaciones obreras. De tal manera que a la altura de 1931 podemos afirmar que en las Cortes Constituyentes de la República, en el Congreso de Diputados, en el Parlamento Español, se sentaban entre 140 y 150 masones que militaban en partidos muy diferentes, desde el republicanismo de derechas hasta el Partido Socialista. Ese conglomerado que se elabora para perseguir, para ser perseguido de judíos, masones y comunistas, no era sino una explicación justificadora y simplista para que se produjera en gran medida lo que se llamó el glorioso alzamiento salvador de la patria. Pero lo que yo sí quiero aportar aquí, porque es que esa construcción del contubernio, esa idea del contubernio, es anterior a Franco, como pretendo mostrarles en este documento. Fíjense, ahí lo que he hecho ha sido, para explicar esto, sencillamente reproducir un pasquín, un panfleto, un anuncio que se publica en el Diario de Huelva en noviembre de 1933, antes de las elecciones que se iban a celebrar en noviembre en primera vuelta y en diciembre en segunda vuelta. En el caso de Huelva se fue a una segunda vuelta. Si ustedes ven el texto ese dice mucho. Ciudadanos, la paz material y la economía nacional, es un texto de la coalición de derechas donde está la CEDA, han sido aniquiladas, donde está la CEDA, y en este momento una candidatura en la que estaba el marqués de Aracena, don Manuel Sánchez Cano. Repito, la paz material y la economía nacional han sido aniquiladas por una influencia antiespañola del marxismo. La paz espiritual y la tradición católica española han sido perseguidas por otra política extranjera, la masonería. Es decir, los grandes mitos que se van construyendo de la anti-España corresponden a una visión maniquea, solo hay una España, lo demás no es España, y a una visión esencialista. Hay una serie de elementos que componen la esencia de España y otros elementos, como la masonería, como el marxismo, como el judaísmo, son elementos extranjerizantes que no son propiamente españoles y por lo tanto deben ser combatidos. Es importante esto porque esa visión esencialista, maniquea, antimasónica, se construye dentro de la derecha conservadora y católica anterior a Franco. Franco lo que hace es recoger y profundizar todavía más en esa visión. Y ahí abajo he puesto una nota, porque el otro día en una revista de Babelia, leyendo un anticipo de un libro que va a sacar Jorge Martínez Reverte sobre la 250 División de la Wehrmacht, lo que Arrese denominó la División Azul, es una historia sobre la División Azul, contada con pequeñas historias sobre aquellos que participaron en la División Azul, falangistas, con los mandos militares al frente y alguno que otro que tenía que purgar su pasado rojo y para purgarlo se incorpora a la División Azul. Y en la prensa de la época, Serrano Súñer, el cuñadísimo, el ministro de Asuntos Exteriores de Franco, dijo que la División Azul lo que tenía que hacer era ir a borrar a Rusia del mapa. Y en la prensa de la época se dice que los divisionarios tenían que ir a combatir el bolchevismo, el judaísmo y la masonería. Y cuenta él que muchos de estos divisionarios que participaron en la División Azul
relataban que cuando fueron, a medida que se iban acercando a Moscú, vieron efectivamente cómo los nazis llevaban columnas de prisioneros donde había judíos, bolcheviques, que los misioneros españoles incluso se aterraban de la dureza con la que eran tratados, algunos colgados por el cuello con carteles de "soy judío", pero que tenían dificultades en encontrar a la masonería por las estepas rusas, ¿no? Como diciendo que esa idea de la masonería había entrado con calzador dentro de lo que eran los enemigos del franquismo. Voy a ir muy deprisa porque no quiero pasarme de tiempo y vamos a repasar un poco la legislación antimasónica de Franco. En el año 36, Franco firma ya un decreto por el que se declara la ilegalidad de la masonería. En el año 39, en febrero del 39, se establece la famosa Ley de Responsabilidades Políticas y en el año 40 se hace una ley en concreto que se va a llamar la Ley de la Represión de la Masonería y el Comunismo. En esta última ley del año 40 se acusaba ya a los masones de fuerzas anarquizantes, de haber contribuido a la decadencia de España, frustrando las reacciones heroicas populares, el mito de la anti-España, los que habían impedido, los que habían estado frente a la guerra de la independencia, la monarquía constitucional, a Primo de Rivera, naturalmente en ese momento los que estaban frente a Franco, y esa ley disponía la disolución de las logias, la confiscación de los bienes y la penalización con carácter retroactivo del delito de masonería. Otros aspectos de la ley era obligatorio, cuando se detenía a un masón, si quería salir no peor parado de lo que podía salir, tenía que retractarse ante las autoridades civiles y eclesiásticas, y la obligación de la delación. La simple delación de un masón a otro masón implicaba la incoación de un juicio. Es decir, funcionaba exactamente igual que la Inquisición, no es solo algo figurado, una semejanza, sino que la simple delación llevaba a un juicio. Lo que pasa es que esas delaciones acabaron considerándose insinceras y ya no libraban de pena al que delataba, porque pronto se comprobó que los hermanos masones tenían un acuerdo según el cual acusaban siempre a aquellos que habían muerto ya o a aquellos que sabían que habían salido y habían huido para el exilio, con lo cual lo utilizaban como un atenuante, pero a la larga no acabó siendo un atenuante porque empezaron ya a considerarse insinceras. Ahí tienen ustedes en ese documento que les proyecto ahí, una imagen del archivo de Salamanca, el archivo de la Guerra Civil, que inicialmente se convirtió en el centro donde se va a acumular toda la documentación, que era una documentación riquísima. Cualquier investigador que quiera conocer algo sobre la masonería española tiene que pasar por el archivo de la Guerra Civil, por ese archivo de Salamanca, donde todos los que hemos estudiado algo sobre esto hemos pasado por ahí. Y además se creaba un tribunal especial para la represión de la masonería y el comunismo, nombrado directamente por Franco, cuya composición les pongo ahí, presidente, que solía ser un general, además de otro general, un jefe de la falange y 2 letrados. Y se comisionaba a la jurisdicción ordinaria y militar para abarcar todo el territorio y acelerar la depuración. Es decir, de alguna manera, todas las instituciones del Estado colaboraban en la búsqueda de los vencidos. Las instituciones del Estado y con cierta frecuencia, no con cierta frecuencia, las instituciones de la propia Iglesia Católica. Es decir, en muchos sitios, en Huelva, por ejemplo, cuando hay instrucciones del Tribunal de la Represión de la Masonería y el Comunismo, los instructores se dirigen al coadjutor de la parroquia de la Concepción porque tiene una información muy exhaustiva sobre quienes han practicado la masonería abiertamente durante la época de la República. Y especialmente la delegación de la recuperación de documentos de Salamanca, es decir, se trataba de recopilar toda la documentación para la represión, ese es el origen del archivo de Salamanca, en el que jugó un papel muy importante un señor que inició su andadura en la República como militante de la derecha liberal republicana, la derecha republicana de Miguel Maura, Dionisio Cano López, que fue durante una larga época gobernador de Huelva y no dejó especialmente buen recuerdo
durante su estancia aquí, y acabó convirtiéndose en un elemento fundamental para la recopilación de esa documentación para la persecución de los masones. Independientemente de que todos los procesados por el delito de masonería deberían además someterse a expedientes de responsabilidades políticas. Es decir, muchos de los que eran procesados podían serlo por cualquier causa, pero es fácil, al final tengo una documentación, si da tiempo a llegar a ello se lo enseñaré, de gente que pasaba por el Tribunal Especial de la Represión de la Masonería y el Comunismo, pasaba por el Tribunal de Responsabilidades Políticas, podía pasar luego por haber sido víctima del Tribunal de Incautación de Bienes y podía pasar también, por ejemplo, pues por un tribunal específico de depuración del magisterio. Es decir, ciertamente padecieron un acoso durísimo, ¿no? El alcance de esos procesamientos pues intentaba llegar, luego veremos las cifras, lógicamente a todos los masones, cuanto más mejor. Tengo otro documento donde tengo relatado todos los procesamientos de masones de Huelva, donde había, digamos, una sanción estándar que era 12 años y un día y la inhabilitación consecuente, algunos más años, pero no puedo entretenerme en enseñar eso. Aparecen procesamientos a muertos, es decir, gente que ya ha muerto incluso antes de la Segunda República y se les hincó a expediente porque han aparecido los papeles en esa documentación, la acumulación de castigos que he explicado antes, podían ser además depurados del magisterio, de bienes incautados, etc. Y en muchísimos casos, como veremos luego más adelante, el exilio. Para ilustrar esto, quiero poner ahí la foto del primer alcalde republicano de esta ciudad, don Amós Sabrás Gurrea, que sustituyó al último alcalde monárquico en abril de 1931, Quintero Báez, que fue condenado a 12 años y un día tras volver del exilio en 1960, en una fecha en la que ya España ha iniciado aquello que los historiadores llamamos la desfascistización del régimen, una vez que el eje del fascismo, el eje Berlín-Roma, ha sido derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Este hombre, un hombre vinculado a la institución libre de enseñanza, un catedrático brillantísimo, regresa aquí ya muy mayor y tiene que cumplir esa pena y sobre todo la inhabilitación, la pérdida de un personaje, de un intelectual en la época republicana importantísimo y que ya, claro, naturalmente ha fallecido. Voy a hacer un repaso sobre los cargos públicos para que veamos esa vinculación que existe entre la masonería y la política, en el caso de Huelva. Dentro del Partido Radical del Errús aparecen como masones los alcaldes de Huelva y Ayamonte, Barrigón Fornieles, Norberto Gómez, los presidentes de la Diputación, Ramón Martín Forero, Cordero Bell, que luego sería federal. Cada personaje de estos es una historia, como para dedicarle una conferencia entera. Pablo Ojeda, 6 concejales radicales y 2 diputados radicales, José Terrero y Rey Mora. Rey Mora fue diputado radical, en el 36 se pasa a las filas, el Partido Radical se va escorando a la derecha, forma coalición, la llamada coalición contrarrevolucionaria frente a la candidatura del Frente Popular, y José Rey Mora es matado en la cárcel de Madrid, en la cárcel Modelo de Madrid, por las fuerzas republicanas. Es decir, Huelva tiene la triste coincidencia de que mueren masones de un bando y masones de otro. La Unión Republicana era el partido que se había segregado del Partido Radical, un partido más orientado a la izquierda, el partido de Martínez Barrio, que antes ha citado el profesor Leonardo. Tengan ustedes en cuenta que Martínez Barrio no solo fue gran maestre de la logia Isis y Osiris en los inicios de la República, muy vinculado a Huelva, él veraneaba en Ayamonte, sino que es el personaje más importante de la historia contemporánea de España, a juzgar por los cargos que acumuló. Fue presidente de la República, presidente del Parlamento y presidente del gobierno. Luego conoció el exilio en Francia,
tenía muchos amigos en Huelva, muchos amigos sobre todo en Ayamonte. Cuando se extiende la Unión Republicana del Partido Radical, muchos de estos masones, amigos de don Diego, se pasan a la Unión Republicana con él. De la Unión Republicana eran Rafael Pérez Tello, alcalde de Zalamea, Santiago López Rodríguez, diputado provincial y nacional, que luego se retractaría, los alcaldes de Escacena y Cartaya, y el gobernador de Alicante de 1936, Carlos Rodríguez Segura. Cordero Bell, que aparece ahora como federal, porque Cordero Bell se pasa al federal, al Partido Federal en el verano del año 1932, es muy interesante entrar en la vida de este señor, don Luis Cordero Bell, que acabaría huido a México, y un periodista muy importante del Diario de Huelva, José Ponce Bernal, que es expulsado del Diario de Huelva por un artículo que él escribe, era jefe de sección, por un artículo que escribe fomentando la unión de las izquierdas para las elecciones de 1923. Su nieta, que es periodista e historiadora, está haciendo una tesis sobre la figura de José Ponce Bernal, pero hace tiempo que no tengo contacto con ella, no sé por dónde irá. Son masones los socialistas, Amós Sabrás, Delgado, 5 de los concejales elegidos en el 31, y de los 7 diputados socialistas que habían tenido 10 actas en las 3 elecciones republicanas, 6 eran masones. Es un dato curioso el que el crecimiento de la masonería en la República en Huelva, sobre todo, es de las provincias en las que, curiosamente, hay un porcentaje mayor de socialistas que del republicanismo, cuando normalmente es al revés. Esos diputados, el gran dirigente obrero Crescenciano, Amós, que ya he citado, Juan Tirado, Florentino, Juan Gutiérrez Prieto y Agustín Marcos. Ahí tienen ustedes los diputados masones por Huelva, su historia, un resumen. Crescenciano Bilbao fallece en México, Cordero Bell en México, Juan Gutiérrez Prieto, socialista, fusilado en Palos, Santiago López Rodríguez padece la inhabilitación absoluta y perpetua por el TER, Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo, etc. Florentino, México. Y, por último, Fernando Rey Mora, que muere asesinado por los adictos al Frente Popular en la cárcel Porlier, antes no haber dicho la cárcel Móvil, en la cárcel Porlier en Madrid. Tenemos censados de la provincia de Huelva 458 masones, hemos tenido que hacer una limpia porque algunos estaban en las últimas cifras. De esos 458 masones fueron fusilados 28, 101 pasaron por el Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo. Tengan ustedes en cuenta que muchos de esos masones, cuando habían llegado a la República, ya no vivían, es decir, porque es masones del siglo XIX y del siglo XX de la provincia de Huelva. Tenemos un estudio, la profesora María Antonia Peña y yo, que tampoco he querido traer a colación porque no daba esta mesa redonda para tanto. Fíjense que en la iniciación por fechas, retomando lo que había dejado el profesor Leonardo, es la etapa anterior a la República, de 1923 a 1930, cuando se inician más masones. En Huelva, 300. En contra de lo que se pueda pensar, la Segunda República no es un momento de auge de la masonería, precisamente porque la actividad política de los hermanos masones dividía a la masonería. Y entonces, digo esto porque recuerdo aquel curso, algunos de ustedes quizás asistió, que hicimos con el profesor Benimeli sobre la masonería. Alguien planteaba que la masonería actuaba de esa forma secreta, como un grupo de presión. Los hermanos masones eran fieles sobre todo a los principios de cada uno de los partidos políticos. A veces, cuando salían de las sesiones parlamentarias, se tomaban una cerveza todos juntos para recomponer la unidad masónica que había podido entrar en peligro en los debates parlamentarios. Talleres masónicos de la provincia de Huelva, parte de ese trabajo que les he dicho, no me voy a entretener en ello, talleres ya del siglo XX. Hay algunas cosas de aquí que les quiero enseñar. Esa es la casa de don Diego Martínez Barrio, en la parte de abajo estaba la logia, el taller, el mandil de don Diego Martínez Barrio, varios sellos de logias diferentes, el Gran Oriente Español. Esta es una foto de Diego Martínez Barrio, que está, bueno, iba a señalar aquí con el dedo, allí con el bigote, en Ayamonte.
Fíjense, les quiero llevar, esta es una foto de Huelva, les quiero llevar a este detalle. Esa es la logia Soto Vázquez de Huelva. Ven ustedes ahí que los hermanos masones tienen un número puesto en el mandil, ¿lo ven? Se ve desde ahí. Y que aparece luego, está tomado del archivo de Salamanca, una ficha donde va diciendo de izquierda a derecha, como eran señalados: 1, un impresor de la Casa Arias; 2, Garrido, conserje del Casino Radical, padre de Garrido Ligero, actual jefe de la Policía Urbana, apellidos conocidos en Huelva. El 3, un comisionista que siempre andaba por ahí con una carterita y una cartera, ahora se ha quitado el bigote, el pobre hombre, para intentar pasar desapercibido. Abajo, personajes ya fallecidos en la época, como Alfonso Morón de la Corte, concejal, le ponen como encargado de todas las logias de Huelva, don Juan, maestro de la escuela, etcétera, etcétera. Ahí aparece otra ficha con otra foto donde están marcados los hermanos masones, y hay una foto en la que el número 10 dice un señor con la cara arrancada. Alguien, para protegerle, cogió la foto y desdibujó la cara de quien estaba allí. Es decir, incautaron una documentación, como ustedes ven, exhaustiva, que permitió realmente establecer una relación de masones para que luego pudieran ser perseguidos. Yo creo que, bueno, pues yo no soy masón, aunque alguna vez me han adscrito a la masonería porque he organizado algún curso sobre esto, pero yo creo que siempre que hago esto, pues pienso que estoy haciendo un tributo a gente que luchó de diferentes ideologías políticas por la libertad en este país y que fueron sometidos. Miren, he cogido un expediente de un masón, no de Huelva, ni siquiera de Andalucía, donde aparece un expediente del Archivo General de la Administración del Estado, del Haga, que está en Alcalá de Henares, y del Archivo de Salamanca, donde hay diferente documentación para que vean ustedes esa múltiple persecución que a veces padecían, ¿no? Ese es un documento de la Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración, en el que, al final, en la última línea, se escribe separación definitiva del servicio y baja en el escalafón respectivo. Este señor es un señor que yo conozco bien a la familia, que le quedaban 4 meses para tener, era maestro nacional, funcionario, socialista, masón, había sido federal, le quedaban 4 meses para ser, el pobre, desde luego ser todo eso en el franquismo, ustedes se pueden imaginar, le quedaban 4 meses para tener los derechos pasivos, y en su vida pudo tener los derechos pasivos porque no fue reincorporado al magisterio, tuvo que vivir el resto de su vida de la caridad de sus hermanos y de su familia. ¿Quiénes informaban? Pues ahí tienen ustedes informes, la alcaldía, informes, como ven ustedes, muy exhaustivos, muy completos, muy técnicos. El alcalde de Chamartín de la Rosa, una aldea que había donde hoy está la estación de Chamartín en Madrid, que dice de él, indeseable socialista, muy rojo, de actuación intensa en favor del enemigo, que dice además que es masón sin que haya podido comprobarse su certeza. Este es un informe sobre el mismo personaje de la Dirección General de la Seguridad. Si era un pueblo, podía ser la Guardia Civil. Lo mismo, socialista recalcitrante, que había hecho una activa propaganda del marxismo. Me estoy alargando. Voy a acabar. Este es el informe del cura, del párroco, informe del párroco de Nuestra Señora de las Victorias de Tetuán, de Madrid, en San Martín de la Rosa, don José Pascual Navarro, muy mala persona en todos los conceptos, indeseable y pernicioso para la enseñanza. Informes, como ven ustedes, muy penosos. Y acabo pues con una frase que en mis clases del aula de la experiencia, cuando daba clase, que este año no me han puesto, una frase que utilizaba a menudo, ¿no?, del gran dirigente de la masonería, don Diego Martínez Barrio, una frase que escribe en el año 60, que dirige a Jiménez Fernández, que expresa lo desgarrador del exilio. Cuando vuelvo la vista atrás se me arrasan los ojos. Cuánta sangre inútilmente derramada, cuántos duelos en estos 25 años, cuánto esfuerzo desparramado por el mundo sin beneficio inmediato para España. Quienes vimos acercarse la catástrofe no tenemos otra responsabilidad que la de nuestra impotencia. Unos y otros hemos pagado y pagamos aún las culpas del fratricidio. Ese fue el padecimiento de muchos masones en España
en la época después de la Guerra Civil, después de la Segunda Guerra. Muchas gracias.